En la Biblia hay muchas bendiciones, sobre todo las que los padres dan a sus hijos, ya sea el primogénito o la bendición antes de morir. Pero en Números capítulo 6 encontramos la bendición de bendiciones. ¿Y cuál es la bendición de bendiciones? La bendición sacerdotal. Hay una canción que llevamos durante varios años, que se creó prácticamente durante la época de crisis sanitaria. Ya sabes que digo crisis sanitaria por no mencionar lo que sucedía, más que nada para que no bloqueen el vídeo o bloqueen la reflexión. La bendición, esa canción que muchos artistas han presentado a través de sus cuentas en Facebook, en YouTube y en otras plataformas. Esa canción está basada en este pasaje. Número 6, versículo 22 hasta el 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta oración también es conocida como la bendición arónica, ya que Aarón era en ese tiempo el sumo sacerdote y a él y a sus hijos les fue encargado pronunciar esa bendición sobre el pueblo de Israel. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, en Mateo capítulo 6, verso 9, también el Padre les enseña a los sacerdotes cómo bendecir a su pueblo. Lo que me llama la atención de este versículo, Números capítulo 6, verso 22, es que hay varias palabras claves. Es una oración corta, pero hay dos palabras que se repiten, lo cual implica que son importantes en el mensaje. La palabra que más se repite es Jehová. El nombre Jehová se repite 3 veces, y Dios se presenta a sí mismo como Jehová, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno. Este es el nombre de Dios que reúne en sí todas sus expresiones, todos sus nombres. Jehová. La otra palabra que se repite es rostro, pero la palabra rostro se repite solo 2 veces. En hebreo es panim, que también puede traducirse como delante de, enfrente, a la vista, encuentro o presencia. La fuente de la bendición es el rostro de Dios, es estar en su presencia. Ahora bien, ¿qué es una bendición? Y buscando en el diccionario, en español bendecir significa literalmente hablar bien de alguien, pero en el idioma hebreo implica mucho más. Cuando pensamos en bendición, muchos lo relacionan con bienes materiales, riqueza, salud, felicidad, bienestar. Como vamos a ver en esta pequeña reflexión, la bendición que Dios desea para nosotros va más allá. No excluye lo material, sino que lo sobrepasa. Ahora vamos a analizar, frase por frase, la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga. Empieza así la frase, el versículo. La bendición sacerdotal comienza con el origen de todas las bendiciones, el Señor mismo. No solo Jehová es el portador y la fuente de todas las bendiciones, sino que su presencia es lo único que nos puede dar una profunda y perfecta satisfacción. Lo necesitamos a Él más que el aire que respiramos. Por eso empieza así, el Señor te bendiga. Y luego continúa diciendo, el Señor te guarde. Luego de pedir por la presencia de Dios y todos sus beneficios, pasamos a la segunda petición, que el Señor te guarde. De hecho, son palabras, frases que hoy en día empleamos mucho, ¿no? Que el Señor te bendiga, ¿no? Y siempre lo decimos para despedirnos de alguien, ¿no? También decimos que el Señor te guarde. Guardar en hebreo es samar, que literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. ¿Por qué necesitamos un cerco alrededor? ¿Sabes por qué lo necesitamos? Porque tenemos al león rugiente, a Satanás, al enemigo, esperando a quien devorar. Porque tenemos amenazas afuera. Después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos y que nadie nos la robe. Él quiere que la guardemos. Él quiere que la atesoremos, la conservemos. Pero cuidado, porque si la palabra, la bendición de Dios cae en saco roto, cae junto a espinos, cae junto al camino, cae en pedregales, viene el enemigo y se la lleva. Tiene que caer en buena tierra. En este caso hablamos de
de la bendición de Dios. Por lo general nosotros no pedimos protección, sino hasta que el peligro, la amenaza ya está sobre nosotros. Pero Dios quiere protegernos. Dios quiere protegernos mucho antes que nada suceda. Como dice el Salmo 121, versículo 1. Él quiere poner un cerco a nuestro alrededor para evitar el peligro. Guardar es la misma palabra que se usa para obedecer, es decir, guardar los mandamientos. La obediencia es la que abre la puerta a las bendiciones. La siguiente frase: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura utilizada en hebreo, y el verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz. Lo contrario sería esconder el rostro, y esto fue lo que Dios hizo cuando su pueblo desobedeció. Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Pero cuando su pueblo obedece, el Señor resplandece su rostro sobre ellos. Esto es lo que clamó David. Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Esto es lo que clamó el rey David. Esconder el rostro implica salirse de su presencia, salirse de su gracia. Por el contrario, cuando Dios resplandece su rostro, esto significa que nos lleva ante su presencia. Implica tener una buena relación con Él. Y por consiguiente contamos con su gracia y con su favor. El resultado de estar en la presencia de Dios es el resplandor de su rostro. Es que nosotros también conozcamos a Él. Le reconozcas como tu Rey, como tu Dios. Pero es que también nosotros tenemos que comenzar a resplandecer. Es decir, reflejamos la luz del Señor a los demás. Esto fue lo que sucedió con Moisés. Éxodo capítulo 34, verso 29. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Tenemos un llamado a resplandecer, a que la presencia de Dios haga resplandecer sobre nuestra vida, se vea en nuestra vida. Nosotros somos llamados a ser luz, a reflejar el resplandor de Dios en el mundo, no solo por haber orado, sino por vivir como Él manda. El Salmo 119, verso 135 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Salmo 4, verso 6, muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es nuestra obediencia y buenas obras, y de esa forma reflejamos al mundo quién es Dios. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Salmo 67, verso 1 y 2. Esto es lo que significa que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y continuando con el versículo dice: tenga misericordia. En la Biblia se habla de varios tipos de misericordia. La que se menciona es en hebreo Yanán o Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Y esta misericordia, este tipo de misericordia se conoce, por ejemplo, cuando un súbdito se presenta ante el rey, lo hace con los ojos bajos, ¿verdad? Con una actitud de reverencia, en señal de humildad. Pero cuando el rey atiende su causa y concede su petición, el súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Esto lo puedes ver en películas. O sea, no sé si se han copiado los directores de las películas de este pasaje, pero es así.
Cuando habla el súbdito, no puede ver la presencia del rey, tiene que estar con su rostro mirando a tierra. Pero cuando el rey le concede la petición, entonces el súbdito, el siervo puede levantar la vista y ver al rey. Sabiendo esto, puede extrañarnos que esta expresión pueda aplicarse al Señor, al Rey de Reyes. ¿No somos nosotros quienes nos presentamos con humildad ante el Señor, esperando levantar el rostro cuando Él responda? Debemos aprender esta expresión. Esta actitud tiene que estar en nosotros. 3, verso 12. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Donde dice no te miraré con ira, en hebreo literalmente dice mi rostro no caerá. Y a causa de nuestro pecado el Señor debería tener su rostro escondido de nosotros. Al igual que el rostro caído en señal de enfado, de enojo por nuestra infidelidad. Nosotros somos los que nos tenemos que presentar con humildad, con el rostro bajo, ante la presencia de Dios. Lamentablemente, tú y yo somos lentos para arrepentirnos, ¿verdad? Por eso el Señor mismo sale a buscarnos, como Jeremías dice, que Él no tiene el rostro caído, no guarda rencor ni ira para siempre, porque es misericordioso. El Señor ha alzado su rostro, no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino que espera de nosotros que tú y yo vayamos a arrepentirnos, que regresemos a Él. Como dijo Job, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Alzar el rostro es el equivalente a sonreír y a tener una disposición favorable. Y ahora viene la paz. Te dé paz. En el diccionario encontramos la definición de paz como la ausencia de conflicto. Pero la paz bíblica va más allá que eso. Paz en hebreo es shalom, que literalmente quiere decir estar completo. Implica no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral en todas las áreas de la vida. El deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en completa paz. Y te vuelvo a mencionar ese pasaje de Job. Vuelve en amistad con Él. Y te lo voy a leer al completo, lo estoy buscando. Puedes escuchar el teclado. Para que veas cómo continúa el pasaje, cómo continúa el versículo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Este versículo lo podemos relacionar con lo que estamos compartiendo. El deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en completa paz. También implica estar en paz con Dios. Para reconciliarnos consigo, Dios envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, seguirle. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que Dios te dé paz. ¿Cuál será el efecto que tendrá esta bendición sobre el pueblo? Números capítulo 6, verso 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Cuando el sacerdote, cuando Aarón proclamaba esta bendición sobre el pueblo, estaba invocando el nombre de Jehová sobre ellos. Y en hebreo dice literalmente, pondrás mi nombre. Poner el nombre sobre algo implica poner una señal de pertenencia. Los padres que van a tener un hijo, le ponen un nombre, ¿verdad? Te pongo este nombre porque me perteneces, es señal de pertenencia. También se podría comparar con poner el apellido. Si los israelitas llevan el nombre de Dios es porque ya son considerados de su familia, llevan su nombre. Y en cierta forma el Señor los está adoptando como hijos, como ciudadanos de su reino. Los que son aceptados como ciudadanos del reino tienen sus privilegios, pero también tienen la responsabilidad de comportarse como hijos del rey. La bendición proviene de conocer a Dios, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas, tener una relación íntima con Él, personal, profunda. Eso es lo que demanda Dios.
vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Esto dice Job. Y esto nos lo está diciendo a ti y a mí hoy también. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y recuerda esta bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 22. Ya que está de moda esta canción, ahora la vamos a escuchar. Aunque tú, si estás escuchando esta reflexión desde YouTube, por derechos de copyright no la vamos a ofrecer, pero cuando acabes de escuchar la reflexión, busca este tema musical, la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Así dice. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué versículo, ¿verdad? Un versículo para meditar, un versículo para disfrutar, para degustar. Un versículo para atesorar en el corazón.